40 minutos nos propone un viaje entre el pasado y el presente, una mirada sobre nuestra historia para también poder entender y analizar nuestra actualidad política, social y económica. Y todo esto a través de un diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el historiador y comunicador Alberto Lettieri, que ya compartimos. Bienvenidos a 40 minutos. Hoy, hablando de responsabilidad social en la información y en la comunicación, tenemos un invitado que nos va a enseñar mucho sobre historia. Nuestro invitado de hoy es doctor en historia, es docente universitario en la UBA y además, de un tiempo a esta parte, está desde el periodismo comunicando la historia. Estoy hablando de Alberto Lettieri. Te damos la bienvenida, Alberto. Gracias por estar en nuestro programa. No, gracias por la invitación, Lali. A vos te tocó actuar también en el Instituto Dorrego. Sí, yo fui director académico del instituto. El Instituto Dorrego, que tenemos que recordarle también a nuestra audiencia que fue una de las primeras instituciones que disolvió el gobierno macrista ya por Reyes del 2016. Creo que fue primeros días de 2015. Bueno, se publicó en el boletín oficial entonces el 6 o el 5 de enero del 2016, porque yo tengo muy vívida esa imagen, ¿no? El Instituto Dorrego, que buscaba ser un instituto de revisionismo histórico, con esto de la mirada, como vos bien decís, ¿no? De la historia como una película, y a partir de ahí inserción de hechos históricos y la revisión del pasado, y esto de qué tan presente está la historia, ¿no? Todo el tiempo. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, fue una experiencia en la que sufrimos muchas críticas de todas partes. De hecho, aquellos que creían que podían instalar únicamente una cierta mirada, que era la mirada o bien de la historia oficial o bien la mirada del liberalismo histórico en nuestro país, hicieron todo tipo de denuncias respecto de la tarea del instituto, que simplemente era una voz, y ni siquiera una voz uniforme, porque al interior del instituto había muchas visiones. Miradas, claro. Pero la verdad que fue una gestión que tuvimos con la presidencia de Pacho O'Donnell, sobre todo en esa etapa del instituto. Después el instituto siguió otro camino, pero en esa primera etapa del instituto yo creo que fue muy interesante el trabajo que hemos hecho con las provincias, el trabajo que hemos hecho en términos de publicaciones, de videos, y de alguna manera de ir instalando dentro de la sociedad la idea de que no puede haber proyecto de país sin un sustento histórico, ¿no? Me parece que esto es lo fundamental, lo que despectivamente algunos llamaban relato. Claro. Pero que en la práctica la historia... Sí, era un rescate en realidad, era un rescate, y sobre todo también de los caudillos. Era un rescate de los caudillos, y había muchas miradas contrapuestas, pero que enriquecían el debate, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del revisionismo... El revisionismo, a ver, tiene distintas etapas. Hay una primera etapa, que es la etapa, digamos, de la década del 20, del 30 y demás, que tiene los primeros fundadores, que prácticamente es una historia en espejo que coloca a los buenos en el lugar de los malos y viceversa. Luego hay otra historia, otra etapa del revisionismo que está asociada más bien a la idea de la liberación nacional, con Hernández Arregui, con Abelardo Ramos, fundamentalmente, en los años 60 y 70. Y luego lo que yo interpreto que es el revisionismo actual, que todas las historias tienen su revisionismo, todos los países tienen su revisionismo, que tiene que ver también con el papel de la mujer, que tiene que ver con las cuestiones de género. Sí, siempre hay, en la historia es un rescate, ¿no? En los momentos hay un rescate de qué pasó. Ahí está el punto fundamental, ¿no? Que la historia siempre es historia contemporánea, es decir, el libro de historia siempre nos dice más del momento en que fue escrito que de aquello sobre lo que trata. Y las problemáticas que toma el autor al momento de escribir un libro tienen que ver con las necesidades de aportar insumos para un debate presente y sobre todo en perspectivas del proyecto. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos mucho por el tema de la república, por el tema de la democracia, por el tema de la inclusión, por el tema de la soberanía nacional, del federalismo, temas que están en la agenda, porque en realidad, digamos, si uno toma las viejas historias,
uno encuentra que la mujer está ausente, los jóvenes están ausentes, los sectores populares están ausentes, y luego se van incorporando, y en la medida dentro que la agenda pública va incorporando esos temas, es que son tomados por los historiadores. Que hay una otra focalización. Por ejemplo, mira, recuerdo que en el caso de trabajando en el noroeste, yo tomé conocimiento, algo que ignoraba en aquel momento, que hubo más de 186 mujeres en toda la zona del Alto Perú que fueron caudillos, no directamente, o caudilles o caudillas. Sí. Que no es solo Juana Zurduy. Que no era solo Juana Zurduy. Claro. Es más, Juana Zurduy en realidad en algunos lugares tiene algunas resistencias por su origen y demás, pero que hay muchísimas. Bueno, el caso de Martina Chapanay, un personaje totalmente olvidado y ocultado en la historia de San Juan. Ah, que contanos quién es. Una mujer maravillosa. ¿Cómo se llamaba? Martina Chapanay. Y Martina Chapanay tiene la particularidad de que incluso de alguna manera invierte el machismo, ¿no? Ella misma iba y tomaba a sus hombres y... los elegía. Los elegía. Bueno, era una mujer que también tenía prácticas, bueno, el consumo de alcohol y demás, pero que era una mujer muy respetada, pero que la historia oficial, en el caso de San Juan, la ha dejado totalmente ocultada para privilegiar a un personaje como Sarmiento. Claro, otros perfiles, claro. Claro, que políticamente más correcto. Políticamente más correctos son cuando uno empieza a analizar tanto la trayectoria de Sarmiento como las expresiones de Sarmiento, y uno siente que de alguna manera muchas de las desgracias de la Argentina contemporánea tienen que ver con haber tomado como paradigma un sujeto como este que recomendaba el genocidio de los gauchos, el genocidio de los indios, el genocidio de los judíos, el genocidio de los paraguayos, los sectores populares tenían que ser destruidos, es decir, básicamente, de alguna manera, y ahí está un punto que creo que es uno de los ejes de la contradicción nuestra, que en una sociedad que ha tenido tantas dificultades para construir la república y la democracia, tomemos como paradigma de la escuela a alguien que de alguna manera es el profeta de la destrucción. Claro. Evidentemente, y del autoritarismo, genera una contradicción muy grande. En realidad deshumanizante, si se quiere, ¿no? Deshumanizante y además, qué sé yo, por ejemplo, cómo él decide que debe hacerse todo el proceso de celebración del asesinato del Chacho Peñalosa, ¿no? Claro. Esto de agarrar y exhibir la cabeza en una pica, vestirlo previamente de mujer, montarlo en un burro y después... humillante. Eso para enseñarle a estos bárbaros que ha llegado la civilización. Claro. Y la manera en que llegaba la civilización era a través del terror, de la tortura, de la violencia. Entonces creo que tenemos que revisar esos aspectos. De ninguna manera nos vamos a poner en contra del tema de la escolarización, que de todas maneras en aquel momento tenía más bien una función de adoctrinamiento. Sí, escolarizar no es educar. Escolarizar no es educar, y además a Sarmiento se le han adjudicado una serie de méritos que podríamos cuestionar. Por ejemplo, que la ley de 1420 es una ley que en realidad está celebrada bajo la dirección de una logia, que era justamente la logia que apuntaba al tema educativo, y todo el proceso está fiscalizado y dirigido por Vicente Fidel López. Claro. Entonces, de alguna manera, estas son las cosas. Yo creo que tenemos que reconciliarnos con nuestra historia, y que en realidad la historia puede ser una fuente de unión o una fuente de antagonismos. En nuestro país, a lo mejor las visiones demasiado polarizadas nos han llevado a sostener esta grieta contemporánea. Claro, creo que la grieta es histórica, lo que pasa es que hay momentos en los que se profundiza más o menos, ¿no? Mira, en 1812, el embajador en aquel momento en Sao Paulo del Imperio Británico envía al Foreign Office una comunicación que es muy interesante, porque él dice, acá, y ya todavía no existían como tales federales unitarios, pero dice, aquí en el Río de la Plata hay dos partidos. Y él dice que en realidad, que para que el Río de la Plata sea grande, la única manera es que uno de esos partidos extermine absolutamente al otro y pueda imponer su proyecto. Sino que los dos tienen capacidad de veto, pero ninguno puede imponerse. Y él dice, bueno, sigamos así porque este es nuestro negocio. Es decir, que el negocio del imperio era profundizar ese antagonismo interno, como para evitar que la potencialidad que pudiera tener la sociedad del Río de la Plata pudiera desarrollarse. Claro.
Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Educación sin salida, un panorama de lo que sucede hoy en Argentina, el sistema cuesta abajo y un futuro cuesta arriba que cierra las puertas a la salida de la pobreza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Hagamos nuestro aporte para mirar y trabajar en el ODS número 4 llamado Educación de Calidad. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el comunicador y doctor en historia Alberto Lettieri, que ahora reflexionan sobre nuestros orígenes como nación, acerca de San Martín, Alberdi, Perón, entre otros, y también sobre el blindaje mediático a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos una tradición hispánica muy fuerte. Y creo que, lamentablemente, cuando llega España aquí al Río de la Plata, llega en un momento en que todavía es una sociedad feudal que mira al pasado. Siempre está la comparación con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos llegan las potencias en expansión, Alemania, Holanda, Inglaterra, en menor medida Francia, y de alguna manera es gente... Acá no llegaron las potencias en expansión, llegaron nuestros abuelos en barco. Llegaron como pudieron y llegaron con una particularidad, es que si bien Alberdi y Sarmiento recomiendan la inmigración del centro de Europa, protestante, con alfabetización, con hábitos morales y todo esto, esa población, por un lado ya no existía porque se había ido al norte de América, y por otra razón por el hecho de que aquí primero se distribuyó la tierra y después se convocó a los inmigrantes. En Estados Unidos es una sociedad de frontera, como decía Marx. Marx decía, en Estados Unidos no puede haber, en el contexto contemporáneo de él, no puede haber comunismo ni socialismo, porque aquí el que llega inmediatamente consigue trabajo, luego pone su propia empresa y finalmente se convierte en propietario. Entonces, en una sociedad donde hay ascenso social, el socialismo no tiene lugar. En cambio, en nuestra sociedad, quienes podían venir eran, en general, o algunos que venían a hacer grandes negocios, o bien generalmente marginales, que eran analfabetos, personas que a lo mejor venían a hacer la América, que esto implicaba, como hacen muchos inmigrantes contemporáneos, de enviarle fondos a sus familias en Europa. Sí, era comer en realidad, o el sustento familiar a través de... Y fíjate que acá hay una cosa que me parece que es muy interesante como nación y que tiene implicancias, que es el hecho de que en Estados Unidos desde el principio se promovió la nacionalización del inmigrante para convertirlo en americano. Y el inmigrante de por sí se nacionalizaba porque no tenía vuelta atrás, por los conflictos religiosos o políticos no podía volver a Europa. Por eso funda una nueva sociedad, por eso Nueva Ámsterdam, etc. Es decir, esos eran los nombres que tomaban. En cambio, aquí lo que se trataba era que el inmigrante no se nacionalizara por el hecho de que si no tenía derecho al voto. Claro. Y la patria era de algunos. Comunitaria dentro de sus pares, ¿no? Y al inmigrante no le convenía nacionalizarse, porque mientras no se nacionalizaba, podía tener la embajada detrás que lo protegiera. En cambio, el argentino no tenía ninguna protección. Claro. Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Esta idea de Alberdi de la república posible y la república verdadera, ¿no? Es decir, el hecho de, bueno, una cosa es lo que se puede hacer ahora, otro después, pero acá no podemos ir haciendo enmiendas en la Constitución porque cada enmienda equivaldría a la anarquía o la amenaza de guerra civil. Y esto sigue hasta el presente, vemos que la resistencia que hay a los cambios. Entonces Alberdi dice, bueno, es una Constitución que es más bien un programa de lo que queremos hacer, pero que está escrita para no cumplirse, o para que la puedan hacer cumplir los sectores que tienen la capacidad de hacerla cumplir. Claro. Y también que se espantaba frente al proyecto educativo de Sarmiento, cuando él decía, ¿cómo le vamos a enseñar a leer y escribir a aquellos que necesitamos sobreexplotar para que la reinversión de ese excedente pueda generar un proceso de transformación? La educación es reconocer derechos y esto es lo que... Efectivamente, y ahí es, pues justamente el problema es que la economía argentina adquiere un
unas características muy particulares, donde se desarrolla una clase media que es inédita por el hecho de el papel de la intermediación, ¿no? Es decir, una economía que compra lo que consume en gran medida, que vende lo que produce, que son productos primarios en general, sin manufactura, y en ese contexto los segmentos administrativos, tanto en el Estado como en las empresas privadas, reclamaban tener mano de obra con un nivel de educación razonable. Por eso es que a partir de ahí empiezan las resistencias y son los sectores medios los que van a dar origen a la UCR primero y al Partido Socialista inmediatamente. Claro. ¿De qué nos habla tu libro? Porque este es tu último libro, vos sos bastante, tenés mucha producción de libros, aparte de artículos y demás, pero este es tu último libro, pese a que hay algunos ya también hay algunos ahí en el horno que está esperando. Sí, pero ¿de qué nos habla esta historia argentina nacional y popular? ¿Por qué le pusiste este nombre? Mirá, en realidad tiene que ver un poco con la propuesta que teníamos en el momento del Instituto Dorrego, que vos sabés que uno encuentra historias argentinas desde la perspectiva del liberalismo, desde la perspectiva del socialismo, historias generales, pero no había una historia argentina como lo que pretende ser esta, desde los pueblos originarios hasta el presente. Es decir, generalmente la historia se enseña deliberadamente mal, ¿no? Como decía Jauretche, no hay una historia política sino una política de la historia que tiende a volverla aburrida como para que los argentinos no conozcamos nuestro pasado. Y la verdad es que un poco la idea del libro era esa, poder reconocernos en el pasado y sobre todo que sirviera como un libro de divulgación o también como un libro de utilización escolar. Formativo e informativo. Digamos, y que ¿no? nos permitiera ver más bien los procesos que los acontecimientos, que las anécdotas. Para mí realmente las fechas en la historia son totalmente aleatorias, datos, ¿no? Sí, sí. Lo importante es entender el sentido de los procesos históricos y las líneas de continuidad de ruptura que tenemos a lo largo de nuestra historia. En muchos aspectos vemos que muchas de las decisiones que tenemos hoy en día, acá en unos pocos meses, de alguna manera nos recuerdan a las mismas decisiones que teníamos en 1810. Claro. Siempre con contextos mundiales que condicionan a los movimientos políticos locales. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que salvo excepciones, bueno, Perón decía algo que lo toma de Voltaire, que es el hecho de que, las historias nacionales son una especie de historias locales, son las historias del barrio. La verdadera historia es la historia mundial y ahí es donde vemos cómo incluirnos. ¿Cómo te insertás? Y efectivamente, por eso Perón, por ejemplo, genera una doctrina en los años 40 y 50 y luego la revisa. Que se está universalizando. Y la revisa después de decir, pero vos sabés que la particularidad es que cuando muere Perón no hubo una actualización doctrinaria. Tal vez porque en realidad no había ninguna palabra autorizada como la de Perón o porque nos faltó un estadista de la estatura que tuvo Perón. Ya no tuvimos dos grandes estadistas acá en la historia de nuestro país, que uno ha sido Alberdi y el otro ha sido Perón. Y que han marcado los dos grandes modelos en términos de sociedad. Por supuesto que antes de Perón hay antecedentes y el caso de un personaje que a veces por la mirada desde Mitre, que trató de al no poder negarlo, tuvo que convertirlo en lo que algunos llaman el tonto de la espada, que es el caso de San Martín. Que San Martín llamativamente lo reconocemos como general, pero no como político y estadista. Y realmente yo creo que al menos iguala su capacidad como estratega. San Martín tiene, es decir, Perón permanentemente hace referencia a San Martín y yo veo esto de que la manera de hacer política y de concebir la construcción del Estado, tal como lo demuestra la Intendencia de Cuyo o en el Perú y demás, claramente plantea llevar el arte, la táctica y la estrategia al juego de la política. Bien. Vos en algún momento hiciste un parangón entre liberalismo, blindaje mediático y te referiste a Rosas, ubicaste como momento también en el que había blindaje mediático. Mira, no con Rosas, yo creo que hubo blindaje mediático en la mayor parte de nuestra historia. Hubo blindaje mediático en los tiempos previos a la Revolución de Mayo por el hecho de que existía la censura y la siguió existiendo. Hubo blindaje mediático en la Revolución de Mayo porque, como bien lo dice Alberdi,
Los únicos medios que estaban autorizados para funcionar eran aquellos que defendían el proyecto de la revolución, porque se consideraba que la prensa ya en esa época era tan poderosa en cuanto a su capacidad de construcción o de destrucción que no podían haber voces alternativas. Eso mismo plantea Alberdi en 1837 estando en Chile, que para construir un proyecto de modernización de la Argentina, la prensa no puede ser libre. Es decir, puede ser libre para difundir las ideas liberales, pero no libre para contrarrestar esas ideas. Y efectivamente la prensa en nuestro país además siempre funcionó muy asociada a los subsidios del Estado, o a la compra de cantidades siderales. Sí, bueno, funcionó condicionado. Siempre funcionó de una manera subsidiada, o en la mayor parte de los casos. Resulta muy difícil poder impulsar una prensa independiente o autónoma, y en realidad por el tipo de empresariado que hemos tenido, creo que no es un empresariado de riesgo, sino que es un empresariado que actúa a través del Estado, a través de prebendas en su mayoría, a través de esas vinculaciones. Entonces, efectivamente, lo que uno podía ver a veces era competencia entre los medios, pero la competencia entre los medios tenía que ver con cuestiones puntuales o con intereses grupales. Claro. Pensemos la prensa en nuestro país, por ejemplo, algo que a mí me apasionó mucho y que yo trabajé mucho en mi tesis de doctorado. Sobre una década, mi tesis de doctorado es sobre la década de 1850 tras la caída de Rosas, entre la caída de Rosas y la llegada de Mitre. ¿Con qué mirada? Bueno, la mirada, con la mirada de tratar de rever lo que era la... Vos fíjate que en los libros de historia, generalmente la década de 1850 excluye a Buenos Aires, es decir, cae Rosas y aparentemente el centro de gravedad va a Paraná, y en Buenos Aires no pasaba nada. Ahora, ¿por qué razón no pasaba nada y de golpe vuelve a aparecer Buenos Aires en 1859 con Cepeda o en 1861? Porque Buenos Aires es presentada por Mitre en esa historia oficial que realmente, uno puede disentir con la perspectiva de Mitre, pero como en términos de construcción político-ideológica es un trabajo maravilloso. Realmente es el gran relato de la historia argentina. Claro. ¿No? Sigue hasta nuestros días. Sigue hasta nuestros días. Y por supuesto que sigue hasta nuestros días. Instalado, porque la historia, ¿qué hace? La historia es la gran, moduladora del sentido común. Entonces, evidentemente, para Mitre ya estaba, preestablecido que Buenos Aires tenía que ocupar ese lugar en términos de hegemonía. Y si no era bajo la hegemonía porteña, no se podía construir la nación. Esto es un absurdo, porque en realidad Buenos Aires construye su hegemonía de una manera muy tardía, es decir, tanto por la fundación como por el papel marginal que desempeñaba en la época de toda la primera etapa del virreinato. Después se hizo famosa, es decir, tomó este papel a partir de violar la ley, a partir del contrabando. Claro. Sí, y este es un punto que que es importante, que es el hecho de que construimos la nación a partir de una hegemonía que se construye permanentemente sobre la violación de la norma. Hasta aquí llegamos hoy, pero les prometemos seguir recorriendo a través de este diálogo entre Alessandra Minichelli y Alberto Lettieri 200 años de historia, visiones, relatos, grietas, análisis y opinión sobre nuestro pasado y sobre nuestra actualidad política, social y económica. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.